Hola amigos, seguramente muchos de ustedes que escuchan a diario noticias procedentes de la guerra en Siria se han preguntado más de alguna vez cuáles son las causas de esta guerra y por qué nunca termina. Bueno, hoy les voy a explicar cuáles son las verdaderas causas de la guerra civil en Siria y por qué este conflicto, uno de los más mortíferos de tiempos modernos, ha durado tanto. En primer lugar, tenemos que entender que los territorios que rodean Siria, el Kurdistán al norte y los países árabes al sur, son ricos en reservas de gas natural y petróleo. Esto no es ningún misterio. Siria, por su parte, posee una ubicación estratégica en Medio Oriente, ya que con su salida al mar Mediterráneo constituye el principal punto de contacto entre Oriente y Occidente, ya sea para propósitos militares, económicos, comerciales, etc. Esto nos permite entender en parte por qué esta zona es apetecida por todo el mundo. Todos la quieren. Pero vamos al grano y veamos cómo comenzó el conflicto. En el año 2010 se inicia en el mundo árabe una serie de manifestaciones pro-democráticas en que la gente sale a las calles a protestar pidiendo más democracia. Este movimiento, conocido como la Primavera Árabe, se originó en Túnez, África, pero pronto se extendió por el resto de los países árabes y no tardaría en llegar a Siria. En Siria existen dos principales ramas musulmanas. Está la minoría chiita alawita, a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad, con un 13% de la población del país, y por otro lado está la mayoría sunita, que corresponde a casi un 70% de la población. Obviamente que a la mayoría sunita le molesta que la minoría chiita esté en el poder. Y este sentimiento de antipatía fue utilizado por distintos grupos islámicos radicales cuando comenzaron las protestas contra el régimen. Protestas inspiradas, por supuesto, por la Primavera Árabe. Cuando comienzan las protestas, el presidente sirio, Bashar al-Assad, no era partidario de escuchar, tener una transición y llegar a una democracia como la gente quería. Por el contrario, respondió con dureza a los manifestantes, matando a muchos, encarcelando a otros, y esto no hizo más que avivar las llamas del odio hacia su régimen. A medida que las protestas aumentaban, la represión del gobierno se intensificaba. Pronto distintos grupos de oposición empezaron a armarse. Primero fue la oposición moderada, pero pronto entran en escena otros grupos islamistas y yihadistas, que aprovechándose de la situación y con intereses propios, entran al conflicto. Y podemos citar el Estado Islámico o ISIS, con sus prácticas brutales que han sido condenadas por todo el mundo, y el Frente al-Nusra, una rama de Al-Qaeda. También combate el ejército kurdo en el norte del país. Bueno, esta situación le dio otra dimensión al conflicto. Ya no era una simple guerra civil. Y más aún cuando se involucran las potencias mundiales y regionales. Rusia, Irán, China apoyan al ejército, al régimen sirio. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía y Arabia Saudita apoyan a la oposición. Esta situación ha hecho de esta guerra una guerra subsidiaria, es decir, ambos bandos son apoyados por distintas potencias. ¿Por qué Rusia apoya a Siria? Bueno, por motivos de seguridad, para impedir el avance del Estado Islámico por los territorios del Cáucaso. Pero Rusia tiene otros motivos más prosaicos para apoyar a Siria. En primer lugar, Siria es uno de sus principales clientes en la compra de armamento. En segundo lugar, en territorio sirio existen muchos grandes reservas de gas natural y varias empresas rusas han comprometido su explotación a largo plazo, o sea, hay intereses económicos de por medio. Y en tercer lugar, gracias a Siria, Rusia tiene salida al mar Mediterráneo con la base naval Tartus. Ahora, ¿por qué Estados Unidos apoya a la oposición? En realidad, Estados Unidos apoya a la oposición moderada y a los kurdos,
principalmente porque considera que Bashar al-Assad es responsable de grandes atrocidades. El presidente George Bush en el año 2002 incluyó a Irán y posteriormente a Siria entre los países que componen el eje del mal. En el año 2013, Estados Unidos acusó al presidente Assad de utilizar armas químicas contra la población civil, lo que posteriormente fue desmentido por los mismos sirios. Y por último, una tercera razón de por qué Estados Unidos apoya a la oposición es que una superpotencia mundial como Estados Unidos no puede ver debilitada su presencia en una zona estratégica como lo es el Medio Oriente. Lo lamentable de todo esto es que los más afectados son los civiles, especialmente mujeres y niños que aún siguen atrapados en medio de la guerra. Hay ciudades totalmente devastadas como Homs, Raqqa y Alepo, por mencionar unas pocas. Las Naciones Unidas, la comunidad internacional y el mundo en general han observado impotentes el desarrollo de esta guerra y no han podido darle una solución ni militar ni política. En otras palabras, un rotundo fracaso de la diplomacia. Y por último, podemos afirmar que el carácter subsidiario de esta guerra, es decir, ambos bandos son apoyados por distintas potencias, es una de las principales razones del por qué este conflicto se ha extendido por tanto tiempo. Bien amigos, eso es todo. Espero que esta información les haya servido. Si es así, por favor denle me gusta y suscríbanse. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.